lugar, por esta casa. Siempre digo que esta es una casa de bendición, es una casa de adoración, es una casa de alabanza. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y miren cómo uso siempre de sustantivo, digo casa, porque es importante que ustedes sepan cuando entren aquí que están llegando a su casa. Y que el que está al lado es un hermano. Dile al que está a tu lado: tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. ¿Ah? Que venimos aquí, señores, mire, nosotros venimos aquí con muchas demandas. Yo estaba allí detrás y yo decía, wow, esta adoración, esta alabanza, esto está poderoso. Yo hubiera preferido quedarme ahí, pero me tocó subir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y nos da la oportunidad de que seamos transformados por medio y a través de su palabra. Una palabra nueva, una palabra fresca. Si usted ha venido hoy aquí a demandar una palabra puntual de parte de Dios, yo quiero que tú sepas que ya la has recibido. Ya está en tu corazón, ya está en tu espíritu. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Se siente la presencia de Dios. Y eso es porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ya está su presencia. Y estamos aquí en eso, buscando que Dios nos hable, que Dios nos guíe, que Dios pueda, a través de una palabra, ahora me ha cogido con decir, hay una palabra puntual para tu vida. Eso me ministra muchísimo a mí. Y espero que el que lo escuche pueda también recibirlo. Hay una palabra puntual para tu vida. Y sobre esa palabra es que tienes que caminar cada día. Sobre esa palabra, sobre esa promesa es que tienes que levantarte cada día y decir, ¿sabes qué, Señor? No estoy entendiendo lo que vivo hoy. No estoy comprendiendo lo que está sucediendo. Sin embargo, esa palabra es la que me va a levantar y me va a mostrar el camino. ¿Cuántos los pueden creer esto? Mira, y hoy, buenas noches, señores. Entré como encendido de la gloria, ¿verdad? Buenas noches a todos. Bienvenidos a su casa, como dije anteriormente. Yo cuando vengo para acá digo a mis hijos, voy para mi casa. Dice, papi, pero tú estás en casa. Para mi casa, también mi otra casa. Y trato de que ellos así lo vean. Ayer me mandaron un testimonio, una líder de la casa, su niño de 6 años creo que tiene, leyendo la Biblia y estaba diciendo el niño, ¿por qué tú estás leyendo la Biblia? Le pregunta a su mamá y dice, porque mi maestro, mi profesor de Global Kids, mi primo Héctor Manuel me dijo que era importante leer la Biblia. Y yo dije, pero ¿será que se confundió? Porque les cuento que el domingo nosotros vinimos al tercer servicio, al servicio de las 1. Entonces yo dije, pero ¿y a qué hora fue que ese muchacho hizo eso? Bueno, les cuento que cuando me parqué aquí, él, en vez de entrar para acá a recibir, él decidió ir a dar. Héctor Manuel, él decidió ir a dar a Global Kids. Y dice, no papi, es que yo antes de recibir, yo fui a soltar una palabra en Global Kids. Y a eso es que tú y yo estamos llamados, a que venimos aquí a recibir una palabra de parte de Dios y ahí a soltarla donde quiera que Dios nos lleva. Así lo decía la pastora Camila el domingo, que no te dé vergüenza abrir tu boca, que vayas a los lugares a establecer, que llegues a los lugares, incluso aunque se te haya pichado una goma, por algo se pichó esa goma, vaya y dígale al gomero, sabes que no estoy aquí por casualidad, vine a darte una palabra de parte de Dios para tu vida. Y que usted pueda transformar ese entorno, que pueda transformar el lugar donde Dios te está llevando. Decía nuestra pastora principal, Miguelina Peguero, el domingo, que me encantó, lo anoté. Dice que esto no es una iglesia de espectadores. 2 o 3 lo creyeron. Esto no es una iglesia de espectadores. Esto es una iglesia de provocadores de milagros, de provocadores de palabra y de provocadores de su presencia. Por tanto, venimos aquí a provocar que Dios se manifieste a través y por medio de su palabra. Amén. Y hoy lo que vengo a compartirte quizás parezca simple, pero no es. A veces puede parecer básico
y pensar que lo sabemos, pero no podemos entender como creyentes que eso que parece básico puede convertirse en común. Hoy vengo a hablarte de identidad, hoy vengo a hablarte de propósito y hoy vengo a hablarte de llamado. Y yo sé que para muchos creyentes, y más los que tienen años en la fe, nos vamos distanciando de estas tres palabras, pero que no son palabras. Son cosas que nos fueron dadas y que están dentro de nosotros desde antes de nosotros nacer. Están allí depositadas. Identidad, propósito y llamado. Eso está dentro de ti. Y si usted me pregunta, pero ¿cómo yo puedo descubrir esto? ¿Cómo puedo entender qué hay dentro de mí? Fácil. Dejando que Dios sea el timón de tu vida y que su palabra no solamente transforme tu mente, tu corazón, sino que también transforme tu espíritu. Que puedas creer lo que Dios dice de ti y no que la referencia sea del lugar de donde te ha sacado. Que puedas creer que lo que Dios dice de ti no tiene nada que ver con aquello que haces. Que puedas entender que lo que Dios dice de ti no solamente es lo que Él está haciendo, sino lo que ya hizo. Y así yo quiero que veamos un video que para mí fue de estos videos que nos encontramos por ahí por las redes, pero me dio el título para este mensaje. Y quiero que lo veamos unos minutos. Ahí lo que yo pude ver, no sé ustedes, porque así como vimos un video donde hay una situación, donde hay tres niños que parecen iguales, pero reaccionan de manera diferente, así nosotros también reaccionamos de esa misma manera. Quizás algunos aquí se enfocaron en aquel que lloró, en aquel que gritaba, en aquel que estaba haciendo allí una pequeña bulla, quizás como manera de compadecerse con el que estaba siendo más afectado. Y es válido eso. A veces respondemos a las cosas que hemos vivido y al lugar quizás de donde venimos. Y vimos allí tres niños que vienen de una misma madre, que nacieron de un mismo vientre, que quizás están siendo formados de la misma manera, pero que ante una prueba van a reaccionar de manera diferente. Y no está mal aquel que se enfocó quizás en aquel que estuvo allí llorando, gritando, en aquel que estaba haciendo una bulla, vamos a llamarlo así, una bulla. Quizás porque fue el que se quejó. Quizás porque es el que necesitaba llamar la atención. Aquel que gritó e hizo más bulla. Y aclaro, bulla no es lo mismo que ruido. Ruido es un estruendo que viene desde el corazón del Espíritu Santo de Dios para levantar a un grupo de adoradores como lo hemos vivido aquí en la casa. O sea que no estaba haciendo ruido, estaba haciendo bulla. Y quizás nos llama la atención porque
porque pensó aquel que merecía y que podía recibir aquello sin esfuerzo. Él hasta se le olvidó la meta. Recibió la recompensa, sin embargo, dio la espalda a lo que había sido una prueba. Pero quizás otros aquí se enfocaron en el que podemos llamar el número 1, unos cuantos, para otros sería el número 2. Aquel que se enfocó en atravesar una prueba que había sido quizás preparada. A veces nos llegan pruebas que no son preparadas, pero que tenemos que enfrentarlas. Y ese que se esforzó, fue esforzado y valiente, atravesó aquella valla, aquella oposición. ¿Cuántos tienen oposición aquí de vez en cuando? Aquel que no se distrajo por los gritos, porque él siguió hacia adelante, hacia el cumplimiento de la meta. Quizás caminando con una palabra que había recibido. Digo yo, estoy poniendo lo que yo estaba viendo allí. Logró alcanzar su objetivo, y todo porque se esforzó quizá un poco más que los demás. También tenía la oportunidad de rendirse, pero decidió avanzar. Decidió permanecer. Decidió insistir. Decidió no ponerle límites a Dios. Esto es una valla de tape y yo eso lo cruzo. Y hay pruebas que nosotros recibimos que parecen fáciles, que parecen tapes mal pegados. Sin embargo, la podemos cruzar. Su espíritu ganador, competidor de líder, de esforzado y valiente, lo llevó a cruzar las pruebas y a recibir el galardón que Dios ha prometido a los que le aman. Pero no se conformó con eso. Él atravesó la prueba y giró y miró hacia atrás. No sé si lo pudo ver. Y fue de bendición a los demás. Porque cuando Dios te bendice, cuando Dios te está entregando muchas cosas, es para que mires atrás y puedas ser de bendición a los demás. No te puedes quedar con la bendición que estás recibiendo de parte de Dios. Tienes que mirar hacia atrás, a donde Dios te sacó, y ser de bendición a otros. Ese es el llamado de nosotros como cristianos, como creyentes. Algunos quizás se quedaron viendo al que llamaríamos ahora el número 3. Eran 3, ¿no? ¿Te suena familiar, mi niño? Tú que tienes varios, ¿no? Aneudi. ¿Ah? Quizás el número 3, quizás el número 1 para muchos. Quizás muchos se enfocaron en ese, que dijo, bueno, yo voy a dejar que ellos dos resuelvan. Este que llore, aquel que cruce. Total, él me va a dar a mí porque conozco su corazón. Y así hay muchos en nuestro entorno que no hacen nada, pero esperan. Así hay muchos en nuestro entorno que dicen, no, yo lo voy a dejar porque él se va a equivocar, no va a cruzar. Pero viene Dios y te cruza. Y así hay muchos en nuestro entorno quizás que están entre nosotros pero no hacen nada. Pero quieren recibir de lo que Dios está dando, quieren recibir de lo que Dios está trayendo y quieren recibir de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que lo haga otro, total, Él me va a dar cuando Él cruce. Así que tenemos 3 escenarios diferentes, con 3 reacciones diferentes, 3 niños nacidos de un mismo vientre, pero con diferencias abismales. Y qué bien que hayan nacido diferentes, que sean completamente diferentes. No tenemos que ser iguales. Eso no se le escapó a Dios. Porque tenemos que entender que nosotros como casa, y por eso me referí al principio como una casa, somos diferentes. Y estamos aquí para aquel que logre atravesar pueda ser de bendición al que queda detrás. Para llorar con el que llora en momentos de angustia. Para ser de bendición a aquel que espera,
que está mirando que le llegue la bendición. Decirle, no, manito, actívate. A eso es que nosotros estamos llamados. Algunos han sido diseñados para avanzar, otros han sido diseñados para esperar y otros han sido diseñados para gritar. Piense usted a cuál usted pertenece. Efesios 2:10 dice, y es mi versículo favorito, lo tengo por ahí hasta en unas camisas, porque somos hechura suya. Yo miré para abajo como que iba a leer. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, desde antes de que nacieras, para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, que creados por Dios para caminar en obras que fueron diseñadas desde antes de nosotros nacer. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de nosotros nacer, ya Dios puso en nosotros identidad, ya Dios puso en nosotros propósito y ya Dios puso en nosotros un llamado. Dice obras diseñadas, cosas diseñadas para ti, para que tú camines con ellas, para que tú camines en ellas. Porque lo que te va a definir a partir de ahí, de que tú comprendas eso, es lo que Dios dice de ti, no lo que el mundo quiere que tú seas. Y vamos con la primera. La primera es identidad. Miren, siempre digo, el que no sabe cuál es su identidad de hijo, cualquiera viene y le pone una. Por eso hay tanta gente por ahí confundida que no sabe lo que es. Tu identidad de hijo no la define lo que haces, sino lo que Dios dice que eres para Él. Que llores un día como este niño porque no pudiste pasar una prueba, no te define como llorón. Nadie puede señalarte como llorón. Para los que juzgaron ahí en su corazón y dijeron, el de la esquina es el llorón, a ti te define lo que Dios dice que eres. Y dice que esta identidad es diseñada por Dios, quien nos creó a su imagen y se basa en el amor y propósito divino, no en la aprobación humana, no en lo que otros quieran decir de ti. Porque a veces queremos llegar a la iglesia y queremos entender que todos son iguales, que van a recibir todos iguales. Aquí venimos, recibimos un mensaje y podemos tener interpretaciones diferentes de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento. Por eso no quiere decir que Dios está cambiando su palabra, quiere decir que lo vamos a ver de la manera en cómo nosotros pensamos. Así que es una utopía pensar que todos vamos a ser iguales. Génesis 1:27 dice que a imagen de Dios fuimos creados. Creó Dios al hombre a su imagen y a imagen y semejanza Dios los creó. Varón y hembra los creó. Imagen de Dios somos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Él con valor inherente. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que no te define lo que has vivido, aquello que te hirió, aquello que quiso cambiarte, aquello que te desvió, sino lo que Dios puso en ti para que tú seas. O sea que antes de nosotros empezar a hacer y hacer, nosotros tenemos que saber qué somos para Dios y dónde Dios nos quiere usar. Dice Juan 1:12 que somos hijos de Dios, porque así nos adoptó. Y dice que la adopción familiar es fundamental, porque somos hijos y coherederos con Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:17 que somos nueva criatura, pero hay una condición: hay que estar en Cristo para que eso suceda. No está diciendo si vas a la iglesia eres nueva criatura. No está diciendo si cumples con asistir y ver lo que está sucediendo vas a ser nueva criatura. Dice el que está en Cristo. Hay que estar en Cristo. Y estar en Cristo quiere decir que Él anda contigo donde quiera que vayas, que su palabra te transforma cada día y que tú caminas en base a lo que Dios dice que eres.
Al aceptar a Jesús, la identidad vieja pasa y comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Hay gente que conoce la palabra, lee la palabra, pero la palabra no lo transforma. Cuando conocemos la palabra, hasta nuestro lenguaje cambia. Cuando conocemos y escudriñamos la palabra y cuando tenemos intimidad con aquel que nos creó, como decía la pastora Camila, hasta tu forma de vestir cambia. Tu manera de vestir. Ya no te puedes vestir como te vestías antes. Ya no puedes hablar como te expresabas antes. Tu lenguaje tiene que ser un lenguaje de reino, para que seas de bendición a otros cada vez que tu boca se abra. Dice que somos amados y escogidos y que nuestra identidad está sellada por el amor de Dios, no por méritos propios, o sea, no por lo que hagamos, sino por la redención. Así que yo quiero decirte que Jesús muere por el que llora, Jesús murió por el que espera y Jesús murió también por aquel que avanza. Amén. No tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales. Usted sabe que el que espera motiva al que llora, porque el que llora se desespera de ver el que espera, y el que grita motiva a que le avanza. Nos necesitamos los unos a los otros. Nos necesitamos nosotros a nosotros. Así que si usted ve a alguien llorando por ahí, no piense que es llorón, piense que lo necesita, piense que usted puede cruzar la prueba y devolverse a ser de bendición a esa persona que está caída llorando. Cada uno con diferente esencia, y eso es parte del perfecto plan de Dios. No vamos a ser iguales. Yo hoy me puse a inventar y quise ser como Neftalí, por estar inventando, como el pastor Neftalí. Y me dijeron que si podía dar una clase. Y yo, claro, si Neftalí lo hace, yo también. Neftalí va a la emisora, habla la tarde entera, va, recibe una gente allá afuera, viene, predica, canta, después hace una consejería, después usted lo ve por ahí en el gimnasio. Digo, Dios mío, ¿cuánto rinde? Yo no puedo rendir tanto. Y yo hice un intento. ¿Cuántos estuvieron en la clase que ahorita? Vine a dar una clase y yo ahora mismo estoy, es que el Espíritu Santo que me tiene aquí parado. Ya yo me quiero ir a acostar para mi casa. Por estar inventando. Porque es que Dios nos hace diferentes y nos va a usar de manera diferente. No te tienes que afanar a ser igual que los demás. Cuando quieres ser igual de los demás, vas a caminar fuera de tu propósito. Así que una vez nosotros sabemos quiénes somos, hay que acecharse y verse, como dice Viviana, hay que acecharse y ver quién yo soy para Dios, en dónde Dios me va a usar, cómo Dios me va a usar. No te vas a andar comparando con nadie, ni vas a querer ser como nadie, porque vas a fracasar en el intento. Y quizás tenemos personas a quienes admirar, claro que sí. Podemos admirar y podemos ver, wow, Señor, úsame como a fulano, úsame. Quiero ser como él, pero entendiendo quién tú eres. Y esto nos lleva al número 2, a conocer nuestro propósito. Diga conmigo, propósito. Nosotros fuimos nacidos y creados para amar, glorificar y servir a Dios, viviendo en obediencia a su voluntad. Esto es importante, iglesia. Fuimos creados por Él y para Él, con el objetivo de tener una relación personal con el Creador, reflejar su carácter, sea donde quiera que vayamos, que se vea que somos hijos, y disfrutar de su amor y cumplir su plan divino. Así que propósito número 1 de 5. Tu propósito número 1 es glorificar a Dios, que es el fin principal del hombre, es darle gloria y gracias a Dios en todo lo que hace, adorando y reconociendo su soberanía. Glorificas a Dios cuando tú aceptas lo que Él dice de ti, lo que Él eres
y no eso que te produjo un daño que quizás te quiso robar el propósito. Cuando yo leo esto, que tenemos que glorificar a Dios, glorificamos a Dios en eso que hacemos, pero no en lo que tú quieres hacer, es en lo que Dios te mandó a hacer. Ahí glorificamos a Dios. Propósito número 2, amar a Dios y al prójimo. Jesús resumió el propósito en amar a Dios plenamente y a los demás como a nosotros mismos. O sea que tenemos que saber quiénes somos primero para poder dar de eso que ya tenemos. Pero hay gente que se prepara y se prepara, pero no para amar, sino para mandar. Suena ligeramente parecido, pero no lo es. Hay gente que tú lo ves, estoy hablando de otras iglesias, talleres y talleres, cursos y cursos, aprendizaje y aprendizaje. Allí hay unción, vamos para allí que hay unción, vamos atrás de esto. Allí están dando aceite, vamos a buscar aceite. Hay aceite en la casa y tienes que recibir primero el aceite en tu casa. Tienes que recibir el aceite que hay en tu casa. Tienes que asistir a los ayunos. Tienes que asistir a las mañanitas. Tienes que tener intimidad con Dios. Tienes que comprometerte con la casa donde Dios te ha sembrado, porque dice que serás como árbol plantado. Como árbol plantado. Los árboles no caminan, se quedan allí donde Dios los plantó. No andan por ahí buscando. Como árbol plantado. Quieren aprender, pero no para amar al prójimo, sino para que el prójimo los ame a ellos. Hay gente así. Yo quiero que me pongan en esto, pero es para tener una caterva de gente atrás. Eso no dice eso, eso dice ama a Dios. Es una condición más sencilla. Nosotros es que la ponemos difícil. Es una condición sencilla. Yo amo a Dios, busco su presencia, tengo una relación e intimidad con Dios. Amo al prójimo como a mí mismo cuando yo soy y aprendo a hablar con Dios y descubro quién yo soy para Él. Amén. Propósito número 3, cumplir la voluntad divina. Vivir una vida de obediencia, esto es importante, reflejando el carácter de Jesús y siguiendo sus enseñanzas. Cada día, lo digo por mí, tenemos la oportunidad de querer hacerlo diferente como para el Señor. Claro, todos los días nos va a llegar la necesidad de poder hacerlo mal. Pero si usted tiene una relación con Dios continua, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, créame que usted va a ser guiado a hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Dice Mateo 6:6 que cuando ores, entre a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará. No todo se tiene que subir, que estoy orando, que estoy haciendo, estoy orando por ti, te estoy hablando. No todo tiene que ser visto, no todo el mundo tiene que saber que ora. Dios lo sabe y con eso basta. Estoy hablando de propósito. Estoy hablando de cosas que yo he hecho. Y que a medida nos vamos dando cuenta que eso no sirve. Que lo que sirve es conocer el propósito de Dios en tu vida. Eso es así. Propósito número 4, vivir en relación con el Creador. La Biblia revela el deseo de Dios de tener una relación cercana contigo. Dios anhela tener una relación cercana con nosotros. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 16, dice que Jesús se retiraba con frecuencia a lugares solitarios, desiertos o montañas, para orar a solas con el Padre. Estos momentos de retiro eran en una práctica constante y continua, incluso tras días agotadores de enseñanza y sanación, buscando fortalecerse
para mantener la armonía divina y tomar decisiones importantes. Imagínense ustedes, si Jesús, siendo Jesús, decía, si yo no oro, yo no voy a poder con toda esta gente. Imagínense nosotros la necesidad que tenemos. Y nos la han puesto más fácil, no tenemos que subir a una montaña. Usted puede orar en su casa, puede orar en el carro, puede orar en el trabajo, puede orar camino al trabajo. Dice, en momentos continuos de oración. Pero hoy tenemos la excusa del trabajo, tenemos la excusa de que servimos en varios ministerios y nos vamos vaciando. Nos vamos vaciando porque no sacamos tiempo para llenarnos de eso que tenemos que dar a otros. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo diferente? Están muy serios ustedes. Parte de tu propósito es sacar tiempo para orar todos los días, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Todos los días. Así que el propósito número 5 dice que es ser parte de su plan. Dios tiene un propósito específico para cada persona, diseñado para el bien y para crecer espiritualmente. O sea que te conviene a ti. ¿Quieres crecer espiritualmente? Sé parte del plan de Dios. Pregúntale qué plan Él tiene contigo. ¿Quieres crecer espiritualmente? Comprométete con el Señor y con su casa. Comprométete con eso que Él te está pidiendo. ¿Quieres ser parte del plan de Dios? Busca su rostro cada día. Por eso yo decía al principio que parecía sencillo, pero no lo hacemos. Parece básico, pero se ha vuelto común. Parece fácil, pero no lo intentamos. ¿Cuánto nos cuesta sacar tiempo para crear intimidad continua que nos lleve a otro nivel espiritual? Tu propósito específico, si no lo sabes al día de hoy, vas a caminar en el propósito de otro. De otro que tú quizás estás viendo que le está yendo bien. Es lo que vivimos hoy en día, por nosotros no conocer nuestro propósito. Porque algunos ven y se fijan el éxito de los demás. Llamamos éxito a bonanza, a abundancia, a cosas que no tienen que ver nada con lo que Dios te está mandando a hacer. No es un significado de bendición, sin embargo, eso nos lleva a caminar fuera del propósito que Él nos mandó. Y caminamos fuera del propósito que Dios quiere que nosotros estemos. No todos vamos a ser millonarios. Yo he decidido tener amigos millonarios. Ya me vencí. Yo dije, ya. ¿Y qué decidí? Tener amigos millonarios. Tengo al pastor Nestalí. Recibe. Tengo a Manuel de amigo. ¿Quién más? Levante la mano. Tengo a Alexander. Levante su mano. Pida y se le dará. Amén. Ya solté ese afán. Ya tengo amigos millonarios. ¿Para qué? Para caminar en el propósito que Dios me ha encomendado. Eso es así, señores. Y esto nos lleva al número 3, que es el llamado. Guay, este no es el último porque es menos importante. Dice Juan 15:16, no me cogieron a mí. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Ha sido escogido por Jesús para dar fruto. Pero no se da fruto en movimiento, se da fruto sembrado en una casa, se da fruto sembrado en una tierra, se da fruto alimentando ese lugar, alimentándote de ese lugar para poder producir bendición para otros, para aquellos que llegan detrás y te rodean. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Dice que esto es una invitación divina y personal de Dios
a una persona para cumplir un propósito específico en su plan redentor, abarcando tanto la salvación general como una misión particular. ¿Por qué al ver el video me sale este título de identidad, propósito y llamado? Porque nosotros, aún siendo parte de un mismo cuerpo, aún recibiendo las mismas palabras, aún quizás haciendo lo que otros están haciendo, reaccionamos de manera diferente. Y esto tenemos que entenderlo, iglesia. Tu mano tiene 5 dedos completamente diferentes. El pulgar no quiere ser meñique. El meñique tiene su función. Todos agarran. Al momento de agarrar algo, todos hacen su labor. Y eso es lo que los hace mano. Nosotros somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. No puedes aspirar a hacer lo que Dios no te ha dicho que haga. Tienes que saber que Dios sí te quiere para hacer cosas. Pero eres parte de un cuerpo. Esto no es ser conformista como muchos piensan. Y que entonces yo quiero esto, pero no. Esto es poder caminar en el plan perfecto de Dios. Y evitar vivir agotados. Porque ¿sabes qué? Hay gente que vive agotado porque está trabajando fuera de lo que Dios los mandó a hacer. Y vivimos cansados. Y cuando estemos en su presencia, que tú le digas, Señor, evangelicé 2 millones de gente. Dios te va a decir, pero se te olvidó tu casa, tu esposa, tu esposo, tu marido, tus hijos, tu vecina. Esos 2 millones no eran tuyos, eran de otros. Gracias por participar. Fue usted muy amable. Pero yo quería que tú evangelizaras esos 5. Eso nos pasa cuando caminamos fuera del propósito de Dios. Cuando no tenemos identidad en Cristo y cuando no conocemos nuestro llamado. Nuestro llamado es ir a ser discípulo, pero ¿sabes dónde? Donde Dios te manda. Y Dios te manda a las naciones, claro que sí. Pero empieza por tu entorno primero, que ahí es que uno practica. Ahí es que uno practica, ahí es que nos vamos fortaleciendo, ahí es que nos vamos ejercitando, ahí es que vamos conociendo incluso nuestro propósito para llegar a más. Por eso por ahí dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios te llama, pero tú quieres hacer lo que quieras y no lo que, y Dios, hey, espera, es por aquí. Vamos a reaccionar diferente porque somos diferentes. Esos niños eran diferentes. Unos serán esforzados y valientes, van a permanecer a pesar de las pruebas, a pesar de los procesos, lo acabamos de vivir, situaciones, y estarán enfocados en lo que Dios ha prometido a los que le aman, ¿no? Y cuando pasen por diversas pruebas, vamos a ser de bendición al que grita, vamos a ser de bendición al que espera, sabiendo que todos somos diferentes. Celebremos que somos diferentes, que no tenemos que ser iguales. Y yo te pregunto, ¿cuál quieres ser tú para Dios? ¿Qué Dios te está diciendo en esta noche? Porque si bien es cierto que Dios ama a los 3 diferentes, si bien es cierto que Dios los hizo diferentes, de hecho son necesarios, pero va a alcanzar más aquel que conoce para lo que fue creado. Cuando tú conoces tu identidad de hijo, caminas en el propósito y vives dentro de tu llamado cada día. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No vamos a recibir identidad por lo que hacemos, sino por lo que Dios dice que somos. Así que antes de movernos a hacer, porque estamos viviendo tiempos que queremos hacer, vamos a ver qué Dios quiere que hagamos primero. Vamos a ver qué Dios quiere. Porque no recibes identidad por eso que haces o que vas a hacer para Dios. No ayudamos a Dios, de hecho. No lo ayudamos.
Somos una herramienta que Dios usa para hacer de bendición a otros. Y así es que tenemos que verlo. Dice que en Jueces 6:14 que Dios le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza. Y él se miró y dijo: pero ¿cuál fuerza? ¿Cuál leche? Y le dice: ¿acaso no te envío yo? Porque yo quiero decirte que cuando Dios es que te envía, Él respalda. Cuando Dios te envía, Él respalda. Cuando Dios te envía, Él respalda. Primera de Pedro 2:9 dice: mas nosotros somos, oye lo que tú eres para Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Recibe que esta palabra es para ti, para que anuncies las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la identidad de los hijos de Dios. Cuando conoces tu identidad en Cristo, vas a saber para qué fuiste creado. Pero a mí me faltan como 50 cosas aquí. Para ponerlo tenso. Ustedes saben que cada vez que me toca un mensaje, yo entro allá y le digo: cenaron, desayunaron, esto hasta las 10 de la noche. Vamos a pedir cosas. Yo relajo mucho con ellos. Pero no, ya estamos ready. Estamos ready, ¿verdad? Estamos buenos hasta ahí. Ya sabemos lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Ya tenemos identidad. Vamos a conocer nuestro propósito y vamos a caminar en nuestro llamado. Porque a eso es que estamos llamados. Mira lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2 versículo 6. Jesús sí sabía lo que vino. Y eso es importante, que tú sepas a lo que vienes. Eso es importante, que tú sepas a lo que fuiste creado. Jesús sí sabía lo que vino. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, y podía hacerlo. Yo decía en días pasados en Hombre de Valor: dale un radio a una gente y ponlo en una puerta para que tú veas. ¿Un radio? El jefe me dijo: no puede pasar nadie. Pues yo soy el dueño. No, fue que él dijo nadie. Cuidado con eso de las posiciones, tanto a nivel ministerial como a nivel laboral, que queremos posiciones para atropellar y para sentirnos que somos. No escatimó forma alguna de ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesús, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte, y muerte de cruz. Vamos a ponerlo de pie, iglesia. Jesús sabía su misión, conocía el día, el tiempo, la hora, el momento. No se desesperó, hizo lo que tenía que hacer. No necesitó 50 años, no necesitó 70, 80, 90, 100. No. A lo que vinimos. Vamos a esto. De manera llana, sabiendo quién era. Como hijos de Dios, nosotros debemos conocer nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro llamado. Eso es importante, iglesia. Alguien me dijo un día: ¿por qué no te compras una de estas para que salgamos y compartamos por ahí? Porque yo nunca he tenido nada de eso. No porque no lo merezca, sino porque no era mi necesidad en ese momento. De hecho, ahora mismo no puedo, le dije, porque estoy recién casado y yo de noche quiero estar al lado de mi esposa. Hay un tiempo para cada cosa. Pero a veces avanzamos a querer tener cosas para ser aprobado y pertenecer a ser parte de algo. Queremos hacer cosas que vemos que otros están haciendo. No porque a otros esté yendo bien vendiendo,
apartamentos y cosas, a ti te tiene que ir bien también. Pregúntale a Dios primero antes de dar un paso. Porque yo sí le he preguntado ahí sentado a Dios, ¿cuál es mi propósito? Yo sí le he preguntado ahí a Dios y Dios me ha respondido, me ha confirmado, me ha dicho lo que tengo que hacer. Y lucho con mi mente, con mis deseos, con lo que quiero. Lucho incluso con mis anhelos, con mis metas. Y sabes algo, me ha ido mejor cuando las he entregado a Dios. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Si este es un momento para tú ponerte a cuentas con Dios y reconocer que te has alejado de tu identidad, ponerte a cuenta con Dios y pensar si te has alejado de tu propósito, ponerte a cuentas con Dios y decir: Señor, me he alejado de mi llamado por estar detrás de cosas que parecían bien, que parecían que eran para mí, pero que no te pregunté si tú querías que esas fueran. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo a cuenta contigo, Señor, para poder caminar dentro de mi identidad de hijo, caminar en el propósito por el cual tú me has llamado a ser hijo. Pero sobre todas las cosas, Señor, vivir en medio de tu voluntad y mi llamado, Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Vamos, alaba, alaba, alaba. Crea un cántico nuevo. Crea un cántico que salga dentro de ti para decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. No quiero caminar sin ti, no me quiero ir de aquí, Señor, porque en tus brazos me encuentro y sé para qué estoy para ti. La palabra dice en Isaías capítulo 6:1, versículo 1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Diga: sobre mí, sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a aquellos que están caídos, a aquellos que necesitan ser levantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. Tienes identidad de hijo, camina como hijo, habla como hijo, compórtate como tal, porque tienes propósito divino y lo debes establecer donde quiera que vayas. Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy oro, Señor, para que nos haya sido revelado tu palabra que es viva y eficaz, que transforme mi mente, que transforme mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, que yo pueda caminar cada día sabiendo quién soy para ti, y que de hoy en adelante me comprometo, no solamente como iglesia, sino como creyente, a
a caminar en mi propósito que me ha sido asignado y en el llamado que tú tienes para mí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.